noches, amigos televidentes y aquellos amigos que nos siguen Palabra a Tiempo a través de las diferentes redes sociales. Aquí listo para comenzar su programa Palabra a Tiempo. Recordándote a los amigos televidentes que nuestro programa Palabra a Tiempo se fundamenta en el Proverbio 15:23, que dice: cuán bueno es una palabra a tiempo. Damos gracias a nuestro Dios que nos ha permitido estar en esta tarde aquí en el programa. Y de hecho, porque Dios es que tiene el control de nuestras vidas, cuando ponemos nuestras vidas y todo lo que hacemos en la mano de Dios, todo sale a la mil maravilla. Así es que en esta noche tenemos, me hago acompañar de una amiga como co-conductora en la conducción de Agné Díaz. Y tenemos también un invitado especial que es el profesor Rafael Santos. Aún no ha llegado al programa, pero estamos en su espera. Está en unos minutos con los amigos, con nosotros y los amigos televidentes. Así es que, Agné, bienvenida. Buenas tardes al programa. Buenas tardes, gracias, Balbina. Así es que gracias por la invitación que nos han cursado hoy. Y bien, muchísimas gracias a todos y a todos los que nos sintonizan a través de la señal de Canal 74 de Claro TV. Bien. Nada, vamos a esperar, en espera de nuestro invitado, Agné, pero ¿cuánto situaciones? Mira, vamos en lo que llega nuestro invitado, vamos a referir, porque hay mucho de qué hablar en este país. Bueno, bastante. Hay muchas situaciones que de verdad uno está y oye tantas situaciones que pasan en nuestro país, uno tiene que a veces hasta nos sorprendemos. Alarmantes. Y es alarmante. Como por ejemplo, Agné, escucho ayer de las violencias que se están generando en nuestras escuelas. ¿Cuánta violencia, Agné? Bien. Escúchame, y es lamentable porque las madres, los padres envían a sus hijos a las escuelas temprano, en la mañana, y uno está confiando en que sus hijos pues van a llegar a su casa sano y salvo. Sí, señor. Y yo que fui testigo, por mala suerte, el lunes estuve en Bellavista Mall y fui testigo de un joven, Agné, que salió del colegio y se va con unos amigos a Bellavista Mall. Y se lanza en el segundo. Y se lanza. Bueno, todavía leí en la prensa que todavía se está en veremos si fue que se lanzó o lo lanzaron. Todavía sí. No hay esa parte policial. Es difícil. Una situación alarmante, una situación lastimosa, lo que aconteció con ese jovencito de 16 años que salió de su recinto escolar y aún no se saben los motivos, no se ha esclarecido los motivos por el cual él se lanzó de la segunda planta. Me contaron hace un rato que él está muy mal golpeado, está bien golpeado el niño. Me estaba contando alguien que conoce a su mamá, me dice que una mujer cristiana que no sabe qué razones llevaron a ese niño a lanzarse de ese segundo piso de esa plaza comercial. Pero sí, lo que me pregunto, si los colegios no tienen la custodia de los hijos hasta que los padres van a buscarlo. Bien, sí la tienen, sí, claro que sí. Lo que pasa es que ya el niño salió en su horario ya de salida y pues ya lamentablemente, según lo que he escuchado, ya a partir de ahí pues los colegios están totalmente desligados. Inmediatamente el niño sale del plantel escolar.
Otra situación también que se suscitó muy penosa también fue la muerte de una niña en manos de otra compañerita De otra jovencita, en la escuela. Una niña de 11 años resultó muerta por golpes de manos de una compañerita también de curso. Ante la mirada indiferente de los demás, de las personas adultas que se encontraban ahí presentes, la niña fue atacada y la atacó la otra, la más grande, adolescente, lo cual le provocó una muerte casi inmediata. Yo considero que la escuela, especialmente la Secretaría de Educación, tiene que ejecutar un plan contra todo ese tipo de situaciones que se están suscitando en la escuela, porque ya los maestros han perdido cierto control y cierta autoridad en los niños. Ya la escuela de hoy no es la misma escuela de ayer, que el profesor era un referente y que bien, el profesor era para nosotros como un padre. Las situaciones que se han generado en estos últimos días han sido situaciones vergonzosas ante la mirada indiferente del ministro de Educación, que no se han pronunciado al respecto. Ni siquiera han emitido una solución para saber cómo se van a prevenir estos casos. Ayer sucedió otro caso también, que un niño recibió una puñalada en el costado derecho por parte también de otro joven, sí, y mientras los demás los estaban grabando. O sea, sí, porque ya con las redes no hay nada oculto. Ha llegado a las escuelas la situación de decomposición de la sociedad y es penoso. Usted como docente, yo me imagino que a usted le causa mucho pesar, como nos causa a todos los que somos madres, pero a usted como docente, que usted sabe que usted está ahí directamente con un alumnado, usted tiene que darse cuenta que la situación que está pasando es... Yo no sé qué opinión, yo me imagino que para ustedes resulta doloroso, inclusive tocar un tema de esta naturaleza, siendo usted maestra, que usted sepa que dentro de un recinto escolar están sucediendo este tipo de cosas. Bueno, fíjate que yo trabajo con personas ya adultos, porque soy docente, pero en la universidad, y tú sabes que el público, el estudiante es diferente. Ya mientras tú tienes los estudiantes en el aula, tú tienes parte del dominio de ellos, pero ya después que ya un estudiante que es mayor de edad, que entra a la universidad, pues ya ni su propia familia ya tiene control de ellos. Pero se está hablando es de niños, niñas y adolescentes, que me imagino que inclusive anteriormente hablábamos de la ley 36-2003, que también los colegios hay una responsabilidad, la sociedad, el Estado, pero cuando hablamos de la sociedad hablamos de los centros públicos y los centros privados, que tienen una responsabilidad con estos menores. Mira, y eso de estas niñas que tú hacías referencia fue traumático. Increíble. Para una familia que envía a sus hijos a esa niña en la mañana y que a partir de la 1 aparezca ya pues muerta. Es muy difícil la situación. La sociedad está viviendo momentos muy difíciles donde exhortamos que todos y cada uno que convivimos en este país, pues nos pongamos de acuerdo y seamos más vigilantes de la niñez dominicana. Por eso yo critico mucho a los gobiernos de turno. Cuando yo veo un niño que yo paso a las 10 y a las 11 de la noche pidiendo en las calles, cuando uno que conoce la ley, uno sabe que el Estado es garante de esos menores. Y tú me dirías, bueno, pero son niños que no son dominicanos, que los padres están por ahí escondidos, pero al final y al cabo son
niños, no dejan de ser niños, niñas y adolescentes. Es una situación bien delicada. Sí, definitivamente lo que está sucediendo actualmente con la escuela dominicana es alarmante y preocupante. Que usted envíe a sus niños a las escuelas y lo llamen por teléfono y le digan que su hijo, otro alumno, otro compañerito lo ha asesinado. Agnés, acaba de llegar nuestro invitado. Bueno, le damos la bienvenida al profesor Santos. Sí, así es que vamos a una pausa y en breve regresamos con el profesor Rafael Santos. En breve regresamos. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Mis amigos televidentes, ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado Rafael Santos, quien es el secretario nacional de Educación y Doctrina del Partido Revolucionario Moderno. Y con el profesor vamos a tratar diversos temas hoy. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, ¿Cómo Balbina. está? Bienvenido. Yo con esta mujer tenía una deuda. Feliz, yo feliz de la vida. Sí. Qué bueno. Qué bueno que está con nosotros en el programa, profesor. Ya hace mucho tiempo que quería venir y la felicito a ustedes Gracias. por este esfuerzo comunicacional. Gracias. Sí, Gracias. Usted sabe que este programa es suyo. Muchas Así gracias. Bueno, a las órdenes. Gracias, profesor. Pues nada, profesor, vamos a hablar del partido, vamos a hablar de sus funciones como secretario de Educación. Sabemos que el partido de una u otra forma está engrosando personas a las filas del PRM, y que en ese sentido el partido está a nivel nacional llevando un programa que sería Premil 1, Premil 2 y otros programas con ese objetivo.
¿Cómo está ese programa, profesor? ¿Cómo Bueno, va? ¿Y cuáles son? Me gustaría, profesor, preguntarle cuáles son las personas que han sido más asequibles a querer estar en el partido, o sea, ¿cuál género? Si hombre o mujer o juventud, ¿cuál es de ellos? Mira, en primer lugar, es el Partido Revolucionario Moderno, Sí. el único que en este momento de los partidos mayoritarios está enfrascado en este esfuerzo de crecimiento. Nosotros decidimos que vamos a las primarias del día 6 de octubre con un padrón propio. Así es. En el partido teníamos unos 531,000 afiliados y ahora pretendemos llevar el padrón a por lo menos 1.200.000, 1.300.000. En las metas casi están cumplidas. Hemos inscrito hasta este momento por la plataforma digital, que es el primer partido que lo hace, casi 300,000 personas, y eso aumenta cada instante porque en todos los ciudades del mundo donde están organizados los dominicanos están inscribiéndose por esa vía, y también aquí las personas de clase media. O sea, la clase media, que generalmente no es apática a la militancia partidaria, a ser de un partido político, que tiene simpatías y que normalmente la expresa votando, pero no yendo a reuniones, no participando. En este momento están inscribiéndose, demandando la inscripción, integrándose al partido. Eso explica que nosotros ganáramos la alcaldía del Distrito Nacional, porque nosotros perdimos en la circunscripción número 3, que es la gente más pobre de la capital, o mejor dicho, la circunscripción más grande y más popular. Sin embargo, ganamos la que no habíamos ganado en muchos años, que es la circunscripción número 1, la región sur del país, del Distrito Nacional. La plaza del distrito, sí. Ganamos las ciudades del Cibao Central, que es donde hay una clase media ya instituida fuera de la capital: Villa Altagracia, Bonao, San Francisco de Macorís, Nagua, Moca. Y digamos que en el voto municipal, los espacios urbanos lo ganó el PRM. Por eso, en materia de organización, estamos creciendo. En materia electoral, el partido participó en toda la integración de las juntas municipales. Hicimos reparo en 48 juntas, pero ya prácticamente han sido acogidas nuestras objeciones en cuanto a la composición de las juntas municipales electorales. Tenemos entrenados nuestros delegados en las juntas municipales electorales, que son unos 700 y pico, entre delegados políticos, suplentes, delegados técnicos, delegados de elecciones, y hemos formado más de 15,000 funcionarios para ser funcionarios de los colegios electorales. La Junta va a instalar 7,000 mesas, va a requerir 35,000 funcionarios, y el PRM ha estado aportando parte de esos en todo el país. Y este fin de semana dejamos instaladas las 32 comisiones de elecciones internas en las 32 provincias del país. Faltaba Santiago y hoy se está montando Santiago. De manera que digamos que el PRM es un partido que está cumpliendo con todos los requisitos de la ley. Tiene una competencia interna positiva, porque tanto el compañero presidente Hipólito Mejía como Luis Abinader tienen claro que ellos tienen que acogerse a los resultados de las primarias. De manera que el 7 de octubre, Dios mediante, ya el PRM tendrá un solo candidato. Ahí están también los compañeros Wellington Arnaud y Ramón Emilio Concesión, que aspiran, pero ninguno de ellos va a formar tienda aparte por los resultados. Exacto. Y la ley 33-18 tiene una cura, una vacuna contra el transfugismo. Los que aspiren en un partido, hay una cura y una vacuna ahí. Los que aspiren en un partido
y pierdan, no pueden ser candidatos por otro partido. Perfecto. O sea que si se van sin candidatura. Aquí mismo nosotros estamos sintiendo que vamos a ganar las elecciones. O sea, uno que conoce el proceso político, que tiene experiencias pasadas, uno se da cuenta cuando se está caminando hacia el poder. Decían antes los compañeros que cuando florecían a tiempo las amapolas, los framboyanes de La Vega, Balaguer perdía las elecciones. Entonces nosotros están floreciendo. Profe, pero aparte del PREMIL, de los programas de inscripción, usted como secretario de Educación y Doctrina del partido, usted también ha emprendido cierto programa de educación al ciudadano, como también aparte de los votantes del partido, también a los ciudadanos. Sí. ¿En qué consiste eso? Bueno, nosotros hemos emprendido varios programas. Ahora estamos en un programa acelerado, enseñándole a los dirigentes el contenido de las leyes 33-18 y 15-19, que son la ley de partidos políticos y de régimen electoral. Tenemos dos grupos, uno los lunes y otro los miércoles en el Instituto Peña Gómez, con el que tenemos un acuerdo de trabajo de 4 a 8 de la noche, pero también en septiembre dimos un ciclo de conferencias magistrales en todo el país sobre la crisis nacional y la salida. En el mes de octubre dimos 40 conferencias magistrales simultáneas en todas las provincias del país y en Nueva York, New Jersey y Madrid sobre la justicia y la impunidad. Y hace 15 días dimos una conferencia sobre el peligro de que se instale una dictadura en el país. O sea que estamos en una labor de educación ciudadana. En cada una de estas actividades han participado más de 10.000 personas, dirigentes del partido, pero también gente. ¿Y cuál es el objetivo específico que el partido quiere lograr? Bueno, lo primero es que como nosotros somos un partido moderno, tenemos que formar a la gente. Hace muchos años que en el viejo partido se había abandonado la práctica de la educación. Y justamente hoy yo estaba reunido en la Secretaría de Educación del partido y estamos discutiendo el tema de el bajo desempeño de la evaluación de la prueba de sexto grado en el sistema de la educación preuniversitaria. O sea, la Secretaría de Educación también se ocupa de las políticas públicas. Claro. Y en ese sentido, pues el sábado en la mañana tenemos un taller para mirar eso, hacer las críticas correspondientes, pero a la vez las propuestas de qué haríamos nosotros. Porque hay deficiencia. Claro, porque hay deficiencia. Claro. Yo estaba mirando la estadística de ese estudio de los alumnos y hay deficiencia, dice. Sí, hay un serio problema en el país, un serio problema con la educación. Y yo pienso que todo tiene que ver con que nosotros seguimos con una educación científica, memorística, sin tomar en cuenta que vivimos una tercera y cuarta revolución de la humanidad. La primera revolución fue la revolución agrícola, que duró alrededor de 4.000 años. En ella surgieron los feudos, primero las civitas romanas, las ciudades romanas, las polis griegas y el Estado como estructura de poder. Luego, apenas en 200 años, se dio la revolución industrial y nacieron las naciones, el Estado-nación, como ya se le conoce, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la mayoría de los estados que conocemos. Pero desde 1970 el mundo vive la tercera revolución de la humanidad, que es la revolución del conocimiento. Ya incluso se habla de que en el 2035, por la aceleración que lleva el desarrollo científico, las máquinas van a poder interactuar con los seres humanos, las máquinas se van a independizar, las computadoras van a pensar por sí mismas, los robots van a tener actuaciones propias, es decir, habrá una interacción entre el conocimiento humano y la inteligencia artificial. Y la tecnología. Entonces, una escuela que está mirando el pasado y no se está enfocando
en ese desafío de futuro es una escuela que tiene problemas y se expresa en esas evaluaciones. Sí. A pesar de que el país ha aportado más de 500 mil millones de pesos después de la aplicación del 4% del Producto Bruto Interno, la educación no mejora. Entonces hay que reinventar la educación. Un proceso educativo tiene que enseñar a la gente a asimilar conocimientos, Sí. a poder transmitir conocimientos y aplicar conocimientos. Los comerciantes de Venecia y de Florencia a finales de la Edad Media aprendieron a usar la regla de 3 para poder calcular las operaciones comerciales. El desarrollo de la humanidad vino a partir de saber el invento que hicieron los hindúes del cero, el papel del cero, porque se decía que de nada, o sea, que el valor del cero negativo no tenía valor, hasta que se pudo ver que también Tenía valor. menos cero tiene propiedades infinitas. Sí. Entonces, de esas cosas que parecen sencillas, nació la ciencia. Y luego viene y se traslada a los países árabes, inventan la geometría, o sea, las matemáticas, la medicina. Pero China, que era el gigante dormido, Así es. que tuvo el desarrollo hace 2000 años y se había encerrado en sus murallas, ahora está emergiendo con una potencialidad, con posibilidades reales de que puedan sobrepasar la velocidad de la luz. Cuando el hombre alcance a sobrepasar la velocidad de la luz, habrá alcanzado también la inmortalidad. Porque según la teoría de la relatividad de Einstein, cuando tú te mueves al espacio sideral, no envejece. Entonces, todo esto que uno lo ha visto como una promesa de Dios, se va a cumplir y el hombre va a conseguir la eternidad, la inmortalidad prometida por Dios a través del Edén. La vida eterna. La famosa vida eterna. La vida eterna. Y será una vida que la vamos a vivir con Dios, los que sobrevivan. Amén. Porque Dios va a habitar en la tierra. Lo que hagamos su voluntad. Sí, lo que hagan su voluntad, lo que resuciten. Amén. Por haber tenido una creencia en Él y haber hecho su voluntad. Pero lo que quiero decir que es con la ayuda de la ciencia. Sí. Pero ¿quién puso al hombre en el camino de la ciencia? Dios. Dios, Ahora, así es. la escuela está sensibilizada con la ciencia o está en la teoría del poder curativo, los yaniqué, en la inmortalidad del cangrejo y muchísimas cosas que son fuñendas, pendejadas, sin importancia científica. Sí. Entonces, por eso nosotros necesitamos una verdadera revolución de la educación. Bueno, hablando de revolución, precisamente, profesor, el gobierno se aupa mucho de la revolución educativa. Entonces, precisamente ayer escucho hablar en una entrevista al ex secretario de Educación, Melanio Paredes. Melanio Paredes Pinales. Y él decía que el profesor es producto de la malformación que le dieron en el sistema. Entonces uno dice, pero tenemos ahora mismo, primero, el país luchó por un 4%. Eso es lo primero. La educación no se basa en términos físicos de las escuelas, ¿verdad? Sino profesores, la bien capacitación, formados, claro. no, y bien formados. Hablamos de las tandas extendidas, pero no hacemos nada en esa teoría del secretario. Yo decía, pero ¿cuánto tiempo tiene el gobierno? Este gobierno del PLD. Va para 20 años. Va para 20 años. Entonces, en 20 años no hay una formación de los verdaderos docentes que van a formar a los futuros profesionales del país. En uno de ellos. Entonces, es lo que yo digo, si se expresa así, ¿qué dejará? Aparte, profesor, de que las tandas extendidas, hay mucha protesta. He oído muchos padres que han protestado porque a sus hijos, a partir de la 1,
de la tarde no tienen, se pasan un No tiempo hacen nada ya. ocio, que no se pasa nada. No hacen Entonces, nada. ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué se está haciendo con el 4%? Y esos docentes, no ha evaluado la secretaría cuáles son los docentes que están capacitados. No se lo podemos dejar al sistema, porque entonces vamos para atrás. Mira, yo quiero decir que lo que ha habido es una revolución de la corrupción, que el 4% solo ha servido para 2 precandidatos presidenciales y varios candidatos a diputados, regidores, síndicos del PLD, y que han hecho de la inversión más importante que se ha hecho en educación, ha hecho un negocio inmobiliario, construyendo escuelas mal construidas, mal ubicadas, solo para que los compañeritos del PLD vendan un terreno que no podían vender, y lo vendieron muy caro. En el cuanto a los alimentos, son de bajísima calidad, de mala preparación. Los niños prefieren un castigo en un guayo hincado, como se hacía antes, y no que le den una comida de esa que dan en la escuela. Y tú tienes entonces que la tarde tendida, que era la gran oportunidad que estábamos esperando para que la escuela se poblara de vida, no has tenido un currículo que justifique la estadía en la escuela por todas esas horas. O sea, yo creo en la tarde tendida. Yo creo que los niños deben permanecer desde por la mañana hasta la tarde. Pero primero, una tarde tendida no es para dar indefinidamente clases, porque ya eso sería un castigo y no una enseñanza. Claro. Y además las escuelas necesitan tener talleres de computadora, de informática, talleres de mecánica para aprender a hacer, porque decía... Tecnificar la escuela. Sí, porque el trabajo ayuda a la formación de la personalidad. No es que, o sea, antes, los muchachos de antes, cuando no estaban la computadora ni estos teléfonos inteligentes, ¿qué hacíamos nosotros? Que estudiábamos en la mañana e íbamos a un taller de zapatería o un taller de mecánica o un taller de sastrería. Las mujeres aprendían. O sea, no, pero esto es la educación combinada con el trabajo. El Infotec es el trabajo combinado con el entrenamiento. Pero aquí yo digo, la escuela tenía, pero además la familia se ocupaba de que los muchachos hicieran algún oficio, aprendieran un oficio mientras estudiaban. Y eso lo tiene que hacer la escuela en la tarde tendida. La educación vocacional, que no es lo mismo que la educación profesional. Entonces, esa educación vocacional no está incluida en la tarde tendida, pero tampoco está el deporte, está la práctica del arte, no está aprender a tocar un instrumento. En la iglesia bautista Osama, que yo a veces voy con mi esposa, ahí enseñan a los niños hasta de 5 años a tocar un violín. Entonces, ¿cómo es posible que ahí lo puedan hacer y en la escuela no? ¿Cómo es que no pueden aprender a tocar un piano? Los que tengan facilidades artísticas. Yo les voy a decir a ustedes por qué pienso que esas cosas no están sucediendo en la escuela, porque aquí no se ha hecho ni se entiende todavía una verdadera reforma de la educación. El modelo que nosotros impulsaríamos es un modelo que genere 2 grandes salidas del sistema educativo, porque el sistema educativo tiene que tener salida, o sea, titulación como una parada del metro, en cada cierto tiempo. Tú estudiaste hasta técnico y entonces te dan un título que te permite insertarte en el mundo del trabajo. Y luego tú quieres ser un técnico 2, un técnico 3. Esa es tu vocación, esa es tu autopista de viajar en el conocimiento. Hay otros que tienen vocación desde pequeñísimo para escribir poesía, para la literatura, las bellas artes. Entonces, eso por su vocación se van a inclinar en una educación científico-humanística. La escuela entonces tiene que organizar las competencias, organizar las vocaciones y organizar las soluciones. Eso es tan difícil entenderlo. Pero ¿qué tan difícil entender para las autoridades educativas que los liceos nocturnos no tienen razón de ser, que ya hoy existe la andragogía?
la técnica de la enseñanza de los adultos, y que tú puedes crear un sistema semipresencial donde los muchachos vayan los sábados a una educación asistida y estudien a distancia y no se exponen a estos muchachos adolescentes a ir de noche a las calles con tantos peligros, que se va la luz, que tienen menos horas. Entonces, diseñar un tipo de bachillerato a través de la andragogía y de la educación a distancia, semipresencial, eso no cuesta un centavo. Lo que cuesta es tener criterio. ¿Y qué le pasó a mis amigos del PLD? Que se olvidaron de pensar. La forma en que han arremetido contra los bienes públicos, la manera en que se han desesperado y se han lanzado a depredar los fondos del Estado, ha hecho que pierdan su racionalidad. Ellos eran antes inteligentes y planteaban soluciones cuando no eran gobierno. Juan Bosch una vez dijo que si le daban el Banco Central, él estabilizaba la moneda, y si le daban la corporación, resolvía el problema de los apagones. Tuvo los dos. Tuvieron el Banco Central y la CDE. ¿Y qué hicieron con la CDE? La despilfarraron, la despedazaron y la vendieron por pedazos. Y no han resuelto el problema de la luz. ¿Y qué han hecho con el Banco Central? Que han mantenido ajustada la macroeconomía, pero han destruido la microeconomía. El malestar de la gente es porque no maneja efectivo, no le alcanza lo que consiguen para alimentarse, para suplir las necesidades de su familia. Y eso, por supuesto, que provoca ira, irritación, violencia familiar, una serie de factores que la gente no sabe por qué pasan las cosas. Profesores, antes de ustedes llegar al programa, estábamos tratando el tema de los casos recientes que se han suscitado de violencia en las escuelas. Vimos recientemente de una niña que mató a otra, una jovencita de 16 años, mató a una de 15, de 11. Sí. Vimos ayer un niño que fue apuñalado en el costado, y ayer y hoy también vimos un grupo de jóvenes adolescentes que grabaron una jovencita practicándole sexo oral a todos en el aula. Entonces nosotros vemos con preocupación todo este tipo de situaciones que están pasando, porque se supone que si los padres mandan a los niños a la escuela, se supone que la escuela es garante y es para salvaguardar al niño, tanto para como estudiante como su integridad física. Entonces nosotros estamos viendo la apatía de los ministros de educación que han pasado recientemente por los gobiernos del PLD y no han dicho nada ante este caso, ante estos casos que están afectando y están llevando luto y dolor a la familia dominicana. ¿Qué usted puede decirnos al respecto? O sea, como maestro, como con su experiencia que tiene, fue presidente de la ADP, gremialista y un profesor con una vasta experiencia, ¿a qué usted nos puede decir, a qué obedece esa situación que está aconteciendo en la escuela de hoy? No, el malestar está en la sociedad, porque si tú miras que una niña fue a poner, una niña adolescente, una querella porque la violaron, y entonces el comandante del destacamento la violó también. O sea, viejo, hay un malestar. Si una sociedad, hay una señora que se sabe, que se ve, que ella misma se puso de indolente a decir, Marlene aparece, y ya la había matado, y le ponen 2 años. Entonces todo eso fomenta un estado general de violencia en toda la sociedad que se expresa en la escuela. Si tú sales de aquí, de este canal, y caminas de aquí hasta la Núñez de Cáceres, vas a encontrar de lado y lado como 20 banquitas de apuestas, apuestas de caballo, de apuestas de pelota, de apuestas de esto, de aquello, de lo otro, y la gente tiene una esperanza de que se va a sacar el loto, que se va a sacar la ley, que se va a sacar el premio, y llega la violencia para buscar cómo mantener ese vicio que está ahí. Cuando Fidel Castro llega al poder en Cuba en el 59, lo primero que hizo fue prohibir todo lo que era juego de azar, casino, rifa, lotería, charada,
porque Cuba era un garito. En ese tiempo Cuba era un garito que fomentó la mafia norteamericana de Vietnam y de Nueva York en Cuba. Aquí nosotros estamos peor que en ese tiempo de la mafia de verdad, la mafia italiana, la mafia dura. Y eso expresa un estado de violencia, se refleja en las escuelas. Yo creo que culpar a los maestros no resuelve nada, que hay que buscar cura más profunda. Una sociedad donde la gente está un día de trabajo borracho a las 12 de la noche. Yo vivo en la zona oriental, la Avenida España, todos los días, de lunes a domingo, que no se puede pasar por ella en el trayecto que está entre las Américas y el Acuario. Y tú dices, pero ¿y dónde la gente consigue dinero para todo este parranderío? Todos los fines de semana. Entonces, lo que hay es un estado generalizado de desorden de la sociedad, los de arriba robando, los de abajo esperanzados que algo le llegue, y entonces los muchachos no ven un ejemplo ni en la familia ni en la sociedad. Pero a pesar de todo, por suerte, son casos aislados. Todavía las escuelas son mejores que los prostíbulos. Yo veo estas cosas y creo que se puede controlar la situación, que lo que necesitamos es salir pronto del PLD. Eso sí no se aguanta. Si nosotros salimos del PLD el próximo año, yo le aseguro a ustedes que vamos a comenzar una vida nueva, un nuevo relato en la República Dominicana. Bueno, estamos esperanzados en Dios. Profesor, le tengo una pregunta. Recientemente en el país se celebró el cuarto foro sobre finanzas e inversión del Caribe, donde, claro, participó el gobernador del Banco Central, Albizu, y el ministro de Finanzas. En ese foro, dice el secretario del Banco Central, dice que hay un crecimiento de 5.7. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se refleja ese 5.7% cuando en un informe de la FAO dice que aquí hay regiones que pasan hambre y inclusive citan a Asua, que hay una miseria espantosa? Entonces, ¿cómo usted ve esa situación? El crecimiento, registra un crecimiento de un 5.7 y la FAO dice que hay hambre en muchas regiones. Bueno, si es cierto que hay crecimiento, es posible que lo haya, pero eso es muy complicado, porque dentro de esa cifra del crecimiento incluyen, por ejemplo, los préstamos. Discúlpeme, vamos a una pausa y cuando regrese, a mí se me va el tema. Sí, porque ya me seguimos, sí. Regresamos. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi.
visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda dar seguimientos a los boletines del Centro de Operaciones de Emergencias y la Defensa Civil por una vía segura y directa, pero igual por estar informado ante cualquier eventualidad. EGI, líder en energía limpia. Seguimos conversando con el profesor Rafael Santos, quien es secretario de Educación y Doctrina del Partido Revolucionario Moderno. Profesor, y dejamos una pregunta en el aire. Sí, mira, el crecimiento sin desarrollo humano no es crecimiento, porque no se proyecta en el beneficio de la vida de la gente. Así es. Yo te puedo poner un ejemplo, un contraste. China comenzó a crecer un 10% anual desde Deng Xiaoping, desde aquella política de apertura a la economía mixta, economía socialista con inversión privada. Y en China se han sacado más de 500 millones de gente de la pobreza, pero tú lo ves. O sea, exacto, todas las casitas pequeñas, porque en tiempos imperiales en China no podían construir casas que fueran más grandes que la del emperador y no habían torres, entonces eran casitas de barro pequeña. Todo eso fue demolido. La última vez que yo fui a China fue en 1983 y ya empezaba esa política. Y hoy tú dices, mira, el crecimiento se ve. Sí. El 10% de crecimiento anual ha traducido un bienestar de la gente. Los chinos han dicho que su meta es conseguir hábitos civilizatorios de tipo europeo para el 2025 y ya prácticamente lo están logrando. Entonces, República Dominicana, ¿qué pasa? Que crece supuestamente un 6% la economía, pero los barrios marginados cada día son más marginados. Yo el otro día me metí, hace muchos años que no lo hacía, porque antes yo pasaba por ahí vendiendo pan, o después cuando era profesor en esa zona del ensanche para allá, y me metí del puente Duarte hacia el puente de la 17 por Guachupita, un domingo a las 2 de la tarde. Yo conozco bien el callejoncito y me fui manejando. Oye, para mí era como si hubiera caído en Macón, en un lugar donde solo había desolación, pobreza, niñas, mujeres mal vestidas, hombres sin franela jugando pironá y dominó. O sea, esa pobreza, que es pobreza, porque esa es pobreza extrema, donde la gente que vive en una casa, pero es un rancho de cartón, ni siquiera de zinc, ni siquiera cobijado de zinc, ni siquiera de madera mala, sino de cartón y hojalata. ¿Cómo puede hablarse? Eso es burlarse de la gente, hablar de que la economía está creciendo, porque sí está creciendo, es verdad. Ahora está creciendo para los bolsillos de los jefes del PLD, que son los que se están llevando ese 5 o ese 6%. Por ejemplo, del Banco Central se lleva 1 millón y pico mensual solo de sueldo. O sea, para él la economía está creciendo bien, pero muy bien. Porque si yo me ganara, como ha sido él 20 años gobernador del Banco Central, 2 millones de pesos igual 1,5, yo tuviera 70 millones de pesos sin robar. Sin robar, claro. Si yo deposito 1,5 millones durante 250 meses,
voy a tener 250 millones. Entonces los jefes del PLD, los que no han robado, porque uno lo puede acusar de que hayan robado, que son corruptos, pero se pusieron unos sueldos. Sí. Que son como 300 veces más que el sueldo mínimo de la policía. Entonces, el desarrollo aquí Hay quienes ganan más que no se ha alcanzado porque hay crecimiento económico. El tamaño de la economía ha crecido, pero no hay desarrollo sostenible. La desigualdad. No se invierte en los problemas de la gente. No se construyen hospitales. Por ejemplo, la llamada zona norte del Distrito Nacional, que no es lo mismo que la zona norte de la provincia de Santo Domingo. Me refiero a los barrios Cristo Rey, Capotillo, Simón Bolívar, 24 de abril, La Cañita, Guachupita, el 27 de febrero y los Guandules, que es un corredor que además tiene el ensanche Payal, el ensanche Luperón, a Agua Dulce y a Villa María. Todo eso. Había un hospital cuando murió Trujillo, cuando mataron a Trujillo. 2 hospitales. Uno, el Morgan, el Luis Reyes Aybar. Luis Eduardo Aybar. Luis Eduardo Aybar. Sí. Y otro, el Mocoso Puello. Son los 2 mismos hospitales. O sea, cuando esos hospitales se construyeron, ahí debían vivir en todo ese corredor alrededor de 20, 30 mil personas. Ahora viven más de 200.000 y tienen los mismos hospitales. Y están las mismas escuelas que estaban ahí. La Haití, la Colombia, la República de... No ha habido un desarrollo sostenible. Tú dices, ¿qué desarrollo? ¿Cuál es el desarrollo? No hay desarrollo sostenible. O sea, yo conozco la capital, conozco los pueblos del interior porque los recorrí como secretario general de la ADP muchas veces y sé que los problemas que habían antes ahora son mayores y que la necesidad de la gente ha aumentado, que ese crecimiento no se ha proyectado para desarrollar la vida de la gente, para el bienestar de las personas, que era lo que quería el doctor Peña Gómez, que era lo que quiere el PRM. Nosotros no queremos más nada. Incluso muchas de las cárceles que se quedan construyendo ahora, a lo mejor la van a poblar los que sean funcionarios de nosotros que roben. Porque nosotros tenemos claro una misión de servirle a la gente. Y hay mucha gente que se va a confundir y que cree que puede venir a hacer lo mismo que está haciendo el PLD. No, nosotros es para hacer un cambio en la sociedad dominicana y para que si la economía crece un 6%, nosotros cada año veamos el progreso de la gente. Profesor, hay una pregunta, casi el tiempo se me está agotando, pero hay una pregunta que no quiero dejar de hacerla. Y es que usted ha visto todas las encuestas, usted como vocero del precandidato Luis Abinader, usted ha visto que en cada una de las encuestas pues Luis Abinader lleva la delantera contra don Hipólito Mejía dentro del partido. Y además también fuera, el candidato tiene un 78 y dentro un 83. ¿Cómo está manejando el partido esa situación? O sea, ¿hay unidad? Déjame corregirte algo. La competencia de Luis no es contra Hipólito Mejía. O sea, hay una suma de lo que tiene Luis y lo que tiene Hipólito, que a partir de octubre será una sola suma. Y frente al PLD, que es el que nosotros vamos a tumbar, claro. al PLD, que es el que nosotros vamos a tumbar, Luis está mejor que Leonel Fernández y que Danilo Medina. O sea, su situación en el padrón universal, en el universo de votantes, es hoy el más valorado, pero lo más importante es que tiene la más baja tasa de rechazo. Es decir, que tiene un techo para crecer. Como yo veo las cosas, nosotros nos iremos en primera vuelta en las elecciones. Y ese fenómeno se dio en Guatemala con Juan José Arévalo, que le llamaron el candidato blanco y el huracán en 1946, que se fue con un 80%. Bueno, pues nosotros creemos que el país va a dejar de sufrir a partir de agosto del 2020,
Ganaremos primero febrero con las sindicaturas y en mayo es el tiempo del cambio. Bueno, tiene un minuto para despedirse de los amigos televidentes y los amigos que nos siguen por las diferentes redes. Y con usted hay muchos temas de qué hablar. Usted está invitado de nuevo a este programa. Porque eso nos quedaron muchas Yo preguntas. llegué con unos minutos de retraso por el tapón. Sí. Y voy a volver. Pero ahora lo que quiero es decirle a la gente que nunca más ocurra la noche que cuando va a amanecer, que a pesar de todo lo que hoy sufrimos, hay un cambio merecido y prometido que se dará el próximo año con el PRM al poder. Así que no pierdan la fe ni el entusiasmo, hagan una nueva cita de amor con la esperanza y el porvenir. Bueno, pues se nos acortó el tiempo, así es que a los amigos televidentes, mañana nos vemos por este mismo canal, Canal 74 de Telecable Nacional. Así que feliz noche, bye bye. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a a ustedes Gracias, profesor. por su compañía.